Quiero comenzar aquí la sesión número 3 de esta temporada 5 ya de este año, llamada Conciencia. Y nuestra sesión del día de hoy lleva por título La limpieza de la conciencia. Y vamos a estar hablando cómo se obtiene y cómo se mantiene una conciencia limpia y los beneficios que trae alrededor de nuestra vida. Y el día de hoy vamos a utilizar primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 9. Ahí lo tenemos en pantalla, es nuestra base bíblica del día de hoy. Y hoy vamos a volver a ver una relación entre la fe y la conciencia. Hoy veremos cómo una conciencia limpia es el resultado de una fe comprometida. ¿Puedes decirlo conmigo, por favor? Así en voz alta. Así, déjame, yo te guío. Una conciencia limpia es resultado de una fe comprometida. Apréndetelo. Sabes, es súper importante. Yo quiero tener una conciencia limpia, necesito una fe comprometida. Y viceversa. Quiero tener una fe comprometida, entonces necesito una conciencia limpia. Hay una relación entre las dos cosas. Están ligadas. Dios ligó nuestra conciencia a la fe. Y Dios ligó la fe a nuestra conciencia. Es por eso que si ignoramos la voz de nuestra conciencia, podemos naufragar en los asuntos de la vida. Es por eso que si nuestra conciencia se cauteriza, nos volvemos unos apóstatas de la fe. No importa que sigamos en la iglesia, tenemos la fe abandonada. Es el último recurso antes de cualquier otra cosa. La base bíblica del día de hoy dice así, lo voy a leer en dos versiones: Nueva Traducción Viviente y Palabra de Dios para Todos. Primero, Nueva Traducción Viviente. Dice: tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Me encanta eso porque es una recomendación de Pablo para todos aquellos que quieren crecer en el ministerio. O no sé si solo quieres ocupar un lugar y estar ahí por toda la vida, ¿me entiendes? Pero hay gente que quiere crecer. Y si quieres crecer, dice Pablo, tienes que estar comprometido con el misterio de la fe. Ahora, es un misterio que se ha revelado. ¿A qué se refiere? Al amor de Cristo revelado en la cruz, a la gracia revelada en la cruz, al poder de Dios revelado en la cruz. Dice, tienes que comprometerte con eso. Tienes que comprometerte con la fe que te ha sido revelada y por consecuencia vivirás con una conciencia limpia. ¿Cuántos de nosotros anhelamos una conciencia limpia realmente? Mira, me topé un par de comentarios que se me hicieron muy impactantes para el tema que estamos tratando. Dice, la conciencia es una condición de ser en la que puedes elegir vivir. Es decir, tú eliges con qué clase de conciencia vives en este mundo. Y también eliges ser un inconsciente, ¿sabes? O sea, nadie te obliga a ser un inconsciente. Y el siguiente comentario complementa esto, esta idea que les estoy diciendo. Vivir en conciencia es dejar de fingir que no sabes. Voltea a ver al que está a tu lado, dile, te hablan. Vivir en conciencia es dejar de fingir que no sabes. Es que no sabía, pastor. No me venga. Sabía, pero sabía bien lo que andaba haciendo. Sabía bien dónde se andaba metiendo. Sabía bien las consecuencias que venían. Sabía bien los riesgos que estaba corriendo. Sabía bien las cosas a las cuales se estaba exponiendo. Pero aún así ignoró la voz de la conciencia, cayó la voz de la conciencia, ató la voz de la conciencia, corrompió su conciencia, cauterizó su conciencia. Incluso quizás estás matando tu conciencia con tal de no escuchar lo que viene en contra de lo que tú quieres. Me han tocado muchas consejerías de ese tipo. Oh, pastor, increíble, quería hablar contigo y tal. Y total, sueltas tu rollo. Y cuando yo digo lo que no quieres oír, entonces se acabó la consejería. Ahora, yo no soy el culpable de eso. Ya tu conciencia te lo había dicho.
pero querías que yo confirmara lo que tu carne quiere. ¿Alguien vino? Hoy vamos a analizar una historia bíblica. La historia bíblica está en Lucas 15 del 11 al 31 y es la historia que todos creen conocer. La historia del hijo pródigo. ¿Cuántos ya la conocen? Pues ya vámonos a la casa. Pues sí, ya todo el mundo la ha oído, todo el mundo. El problema es que muchas de las cosas que están ahí no las vivimos, no las estamos aplicando a nuestra vida. Y quiero ir a mi primer punto y no voy a leer de corrido la porción de la historia bíblica, sino vamos a ir tomando parte de ella para ir aprendiendo algunas cosas. Son 3 puntos que tengo, 1 hora cada punto, entonces vamos rápido con esto. Primer punto: para mantener una conciencia limpia es necesario reconocer el pecado. No puedes mantener tu casa limpia si no reconoces que está sucia y desordenada. No, pero es que yo así acomodo. Sabes, a mí sí me gusta tener las cosas allá amontonaditas, se ven bonitas. No, a nadie le gusta eso. O probablemente ya perdiste la conciencia de lo que es orden y de lo que es limpieza. Probablemente sí se puede llegar a perder. Hay gente que vive en un cuchitril, hay gente que vive en un desorden. Y no quiero ofender a nadie, ni estés volteando a ver a tu esposa. Ya los vi aquí, están volteando así como te habla el pastor. Ordena la casa. Para mantener una conciencia limpia es necesario reconocer el pecado. Ahora, ¿sabes? El enfoque social el día de hoy es eliminar la palabra pecado. ¿Sí? El pecado ya es una palabra extraña, rara. Y fíjate lo que dice la Biblia, y yo creo que es un problema de siempre, es un problema de siempre. Porque Isaías 5 del 18 al 24, escúchalo por favor lo que dice. Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentira, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una gran carreta adornada. O sea, hay de aquellos que se jactan en su pecado, que se pasean y se pavonean en su pecado. Dice, hasta se burlan de Dios diciéndole, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer. Que el Santo de Israel lleve a cabo su plan, porque queremos saber qué es. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Esto lo puedes ver en muchos ámbitos de la vida: gobierno, familia, sociedad. Esto es algo con lo que hemos crecido como seres humanos. Hay un doctor psiquiatra llamado Karl Menninger, pero fíjate lo que escribió él: no culpable, solo enfermo. Eso es lo que él en el ámbito de la psiquiatría estaba observando, ese gran cambio a nivel global. Dice, la gente está diciendo, no soy culpable, solo estoy enfermo. Ok, no me juzgues, no me enjuicies, no me digas nada, porque no soy culpable, solo soy enfermo. Voy a leerlo tal lo que él escribió, ¿está bien? El doctor Karl Menninger dice, los seres humanos han llegado a ser más numerosos. Somos muchos más en el mundo, pero somos menos morales cada día. Estamos tan ocupados viniendo y yendo, obteniendo y perdiendo, peleando y defendiendo nuestros puntos de vista, creando y destruyendo. Ahora nos comunicamos en 1000 maneras distintas, de una manera más rápida. Nos transportamos de una manera más rápida sobre la tierra, el mar y a través del aire. Esta ha llegado a ser la época de la tecnología incontrolable. Es el año 73. Imagínate qué pensaría hoy.
Él murió en 1990. Esta ha llegado a ser la época de la tecnología incontrolable y triunfante. Nos jactamos de nuestros inventos, innovaciones y dispositivos. Y mientras obtenemos y acumulamos, nos jactamos y desafiamos unos a otros. De repente despertamos de nuestros sueños placenteros en una comprensión espantosa de que algo está mal en nuestras vidas y necesitamos justificarlo. En todos los lamentos, en todos los reproches hechos por los profetas, uno echa de menos una palabra que antes estaba marcada en la mente de los seres humanos. La palabra solía ser pecado, un lema de los verdaderos profetas cuando predicaban. Esa fue una palabra que una vez estuvo en la mente de todos, pero que ahora raramente escuchamos. ¿Significa esto que ningún pecado está implicado ahora en nuestros problemas actuales? ¿No es algo que falta reconocer en nuestras vidas? Todos admitimos la ansiedad y la depresión. Todos admitimos el enojo y el descontrol de nuestros sentimientos. Todos admitimos que no tenemos propósito, que estamos vagando. Todos admitimos que fuimos ofendidos y que somos víctimas. Todos justificamos nuestros comportamientos. Todos justificamos nuestras adicciones. Todos justificamos nuestros impulsos. ¿Dónde se fue el pecado? ¿Qué pasó con el pecado? ¿Dónde está la conciencia del pecado en nuestras vidas? Si anhelamos limpieza, es porque entendemos que hay suciedad. Si anhelamos una conciencia limpia, es porque entendemos que hay pecado que nos está consumiendo. Estamos en este primer punto. Para mantener una conciencia limpia es necesario reconocer el pecado. ¿Por qué? Quiero que escuches bien esto que voy a abordar a continuación. Si eliminas el pecado, eliminas la culpa. ¿Estás conmigo? Si no hay pecado, entonces no hay culpa. Y si no hay culpa, entonces no hay conciencia del mal que he hecho. Puedo hacer algo y no sentir nada. No hay culpa, no hay conciencia. Y si desaparece el pecado, la culpa y la conciencia, escúchame, desaparece la necesidad de arrepentirse. Y si desaparece la necesidad de arrepentirse, entonces desaparece la necesidad de un Salvador que ofrece gracia y misericordia, perdón y transformación. Ojo con esto, no es un juego, es algo muy sistemático, es algo muy bien pensado. Jesús nos dijo, el enemigo tiene un plan muy bien trazado, Juan 10:10, para robar, para matar y para destruir. Si el enemigo te mete en este callejón y si tú haces caso a las sugerencias del enemigo, porque Satanás no va a obligarte, no va a llevarte por la fuerza, realmente pone ciertos anzuelos para nosotros y vamos entrando en eso. Si llegas a pararte en esta posición y si eliminas la conciencia del pecado, ¿sabes qué? No es pecado, es que soy así por lo que me tocó vivir. ¿Sí? O sea, ha habido personas que han asesinado en serie, ha habido personas que han hecho cosas terribles y se han declarado enfermos mentales o se han declarado víctimas de otra situación y Derechos Humanos ha intervenido para hacer menos su condena. ¿Me explico? Y andamos queriendo hacer cosas que parecen buenas y al final terminan simplemente en un pensamiento humano de no me digas nada. Todos fallamos, todos tenemos problemas. Así que ¿sabes qué? Eliminemos el pecado de nosotros. Y si eliminamos el pecado, eliminamos la culpa. Y si eliminamos la culpa, eliminamos la conciencia. Y al eliminar la conciencia, eliminamos la necesidad de arrepentimiento. Y si eliminamos la necesidad de arrepentimiento, entonces eliminamos lo que Jesús hizo en la cruz. Y entonces hay una victoria en las tinieblas.
Entonces hay una generación que está a punto de caer. Entonces hay un hombre que está a punto de abandonar a su familia y decir, ok, no pasa nada. Entonces hay una pareja de novios a punto de cruzar las líneas de su sexualidad y meterse uno con el otro, aún sin estar casados. En fin, no hay culpa, no hay pecado, no hay nada, solo es atracción. ¿Te gusta hacerlo? Hazlo. Esa es otra tendencia el día de hoy, ¿sabes? ¿Estás a gusto con lo que estás haciendo, con lo que sientes que eres? Hazlo, que nadie te diga lo contrario, porque la vida es muy corta para no tomar Coca-Cola. Algunos dicen amén a eso. La vida es muy corta para no hacer carnes asadas y comer grasa y tocino a morir. O sea, la vida es muy corta para andarse restringiendo sexualmente. Si te gusta, hazlo. Si te hace sentir bien, hazlo. Si no dañas a los demás, hazlo. Y traes un rastro de heridos y de dolor atrás. Si se pierde la conciencia del pecado, se pierde la conciencia de la culpa. Si se pierde la conciencia de la culpa, se pierde la conciencia del arrepentimiento. Y si se pierde la conciencia del arrepentimiento, se desvanece la figura de un Salvador. Y entonces estás listo para caer. Estás listo para caer, estás saqueado de la verdad. No hay fuerza para resistir al pecado cuando lo ignoras. No hay fuerza para resistir al pecado. No hay manera de salir del pecado cuando ignoras que estás metido en pecado. No hay manera de anhelar limpieza cuando no reconoces la suciedad. Y eso sucede a escala global. A escala global se defienden estos derechos. A escala global ahora se le llaman derechos a los pecados. Se le llama estilo de vida a una vida torcida. Es que ese es el estilo de vida que ellos escogieron. ¿Y qué es la exigencia? Respétalos. Mientras que los que más respeto exigen, menos respetan a los demás. Esto le sucedió al protagonista de la historia bíblica del día de hoy. Lucas 15, versículo 11. Entonces Jesús dijo: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor, ¿cuántos de ustedes son los menores en casa? Somos problemáticos, ¿sabías? Yo soy el menor de 9, imagínate. Me tocó aprender de todos. El menor le dijo a su padre: quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que será mi herencia. El padre dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. Versículo 13. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó. Diga conmigo esa palabra: malgastó. Todo su dinero. No, nomás era malgastó. Malgastó todo su dinero, llevando una vida, ¿qué dice? Desenfrenada. En mi versión dice descontrolada. Podríamos traducirlo así: este chico perdió todo por vivir sin conciencia. Primero creyó que ganó todo, porque cuando tu conciencia está perdida, así es, te lleva a pensar que vas a ganar. Le voy a pedir a mi padre que me dé todo lo que me corresponde. Voy a ganar, voy a sacar todo el provecho posible de mi vida. Estoy joven, que nadie me diga nada, que nadie me diga que no. Soy un joven en toda su plenitud. No me detengan aquí, déjenme irme a vivir, déjenme gastarme lo que es mío. ¿Se lo había ganado? Pregunto. No, era un clásico junior, vividor de lo que su padre había trabajado. ¿Sabes? Mucha gente es tan inconsciente que vive de lo que otros producen y malgasta lo que otros producen. ¿Te ha tocado eso? ¿Ser o hacer? ¿Qué te ha tocado? Las dos, ¿no? A mí me tocó estar en esa parte ya. No mucho tiempo después recogió todo lo suyo, parece que ganó, se fue. Ay, hay libertad, mi papá no está conmigo, no me está fastidiando. Pero estando en ese país y de una manera, y viviendo de una manera inconsciente, malgastó todo su dinero. Este chico de alguna manera llegó a esta conclusión. Este chavo de alguna manera llegó a esta posición.
lo que voy a hacer no es pecado. O sea, lo que le voy a pedir a mi Padre, pues es lo justo, que me dé lo que es mío, ¿sí? No está mal, no está mal. Oye, ya estás matando a tu padre con eso, ¿me entiendes? No te estás esperando que se muera. Le estás diciendo, pues si te mueres o no te mueres hoy, échame ya mi parte, ¿sí? Y él dijo, eso no está mal. Hizo del pecado un mito en su vida. O sea, el pecado desapareció de su conciencia totalmente. En una mentalidad así, el pecado deja de ser la fuente de todos los males. Quiero que lo pienses conmigo por un momento. ¿Cuál es la fuente de los males que has vivido? ¿Cuál es la fuente de los males que estás pasando en este tiempo? El pecado deja de ser la fuente de todos los males cuando nuestra conciencia está muriendo. Convertimos el pecado en una patología. Queremos tratarlo externamente. Llévame con el psicólogo, llévame con el psiquiatra, llévame con el coach de vida. Ahora es lo que se usa. Llévame con el coach de vida para que me diga qué onda, para dónde hay que ir, qué hay que hacer. Pero sabes, esos males tienen una raíz que es el pecado, una condición donde estamos separados de Dios, inconscientes de Dios, inconscientes de lo que dice su palabra, inconscientes de la obra del Espíritu Santo, inconscientes de lo que Cristo hizo en la cruz, inconscientes de lo que la Biblia enseña para nuestra etapa, para nuestra edad, inconscientes de las cosas que estamos viviendo. Y creemos, y eso nos lleva a tener una inconsciencia del pecado. Decimos, no es el pecado, es que estoy estresado. No es el pecado, es que estoy cansado. No es pecado, es que a mí también me abusaron, a mí también me defraudaron. Solo es una consecuencia, una respuesta. Y esto nos lleva a pensar que no hay necesidad de un Salvador. Puedo manejar mi vida, puedo manejar mis defectos, entre comillas. Incluso puedo manejar mi herencia, puedo manejar mi vida, puedo crear un estilo nuevo de vida. Y esto me lleva al segundo punto, el día de hoy. La muerte de la conciencia viene cuando crees que puedes independizarte de Dios. La muerte de la conciencia viene sobre ti cuando crees, llegas al punto máximo de engaño, al punto máximo de la inconsciencia. Puedo vivir aparte de Dios. El punto máximo de quiebra, el punto máximo de debilidad. Puedo independizarme de Dios. Dios no existe. He llegado a esa conclusión. No existe. Mira el sufrimiento que hay en el mundo. ¿Crees que eres el primero que piensa eso? Hay contradicciones en la Biblia. Lo que hay es gente que no estudia la Biblia. Si estudiáramos la Biblia, entenderíamos que no hay contradicciones. Si estudiáramos la Biblia, entenderíamos el corazón de Dios, la intención de Dios para cada acto y cada cosa que ha hecho. Pero nos justificamos en lo que universalmente se dice. Es que si Dios fuera amor, nos perdonaría a todos los que andamos viviendo la vida loca. No, sabes, Dios es amor, pero también es justicia. ¿Hay alguien ahí? Dios es amor, pero también es justo. Y también es digno de que caminemos bajo lo que Él ha establecido. No solamente nosotros somos dignos de que Él nos ame como somos. De hecho, nos ama tal como somos, pero nos ama tanto que no nos va a dejar tal como somos. Como ya lo vimos en las anteriores sesiones, hay un ciclo previo, hay un ciclo sistemático. No se llega a la conclusión de independizarme de Dios de la noche a la mañana. Esto se ha venido gestando y todo empieza con ignorar la conciencia. Es el primer paso que das. Ignoras tu conciencia. Y esto puede comenzar desde muy temprana edad. Aprendes a ignorar la voz de tu conciencia. Desde que eres pequeño, tu conciencia te dice, no está bien.
Pero conforme más traspasas los límites, más te acostumbras a ignorar la conciencia. Conforme creces, te das cuenta que la conciencia no se calla aunque la ignores. ¿Te ha pasado eso en una discusión matrimonial? Ignoras, o sea, tratas de ignorar a tu esposa, pero no se calla. Y ya nada más escuchas en el aire. No entiendes, pero sigue, no se calla. Así es la conciencia. La puedes ignorar, pero no se va a callar. Entonces tienes que dar un paso más. Entonces pasamos a atar esa conciencia. Pero de ahí pasamos a un segundo ciclo. Segundo ciclo de decadencia de la conciencia se da cuando empezamos a corromper la conciencia. Traemos nuestra conciencia a disfrutar nuestro pecado. Traemos nuestra conciencia al lado oscuro, la volteamos al lado oscuro, comenzamos a corromper la conciencia y de ahí pasamos a cauterizar la conciencia hasta llegar al punto final de matar la conciencia y actuar y vivir de una forma inconsciente constantemente. Oye, pero qué inconsciente eres. ¿No has escuchado eso? O sea, ya párale a eso. No te das cuenta dónde te está llevando. No te das cuenta de las cosas que estás sufriendo. No te das cuenta cómo tu familia está en riesgo. Creyendo que podemos independizarnos de Dios y creer nuestro propio estilo de vida, comenzamos a matar la conciencia. Lucas 15, del 14 al 16, fíjate lo que dice. Cuando ya había gastado todo este chico, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad, empezó a pasarla muy mal. Versículo 15, buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando los cerdos. ¿Por qué lo mandaron a ese trabajo? Porque era un junior que no sabía hacer absolutamente nada. Si no hubiera dicho la Biblia, se consiguió un trabajo de ingeniero, ahora se consiguió un trabajo de otra cosa, pero el tipo no sabía hacer nada, porque era un chavo inconsciente, era un chavo de estos que creen que se van a comer la vida, ¿sí? Y no creas que solamente hay chavos de esos de 17 años, hay chavos rucotes de esos de 40, 45, 50, todavía en esa misma condición, creyendo que te puedes comer la vida, creyendo que según tú puedes mantener tus secretos y nadie te va a descubrir. Creyendo que puedes manejar tu estilo de vida, creyendo que puedes manejar tu herencia, tu vida, independiente de Dios. Pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento donde la herencia se acaba, malgastas, por inconsciente te metes en una situación bien complicada, entonces no encuentras un buen trabajo, comienzas a batallar. Y el versículo 16 dice que le dio hambre, a tal grado que se quería comer lo que los cerdos comían, porque nadie le daba nada. Pues ¿cómo? O sea, un tipo inconsciente. ¿Tú crees que la gente no lo veía? Lo fresón que tenía la cara, lo fresón que hablaba y lo inútil que era y lo fregado que estaba. Pues lo veían y decían, este cuate, ¿qué? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Sí me explico o no? Si es un caso de la vida real o no. A lo mejor se identifica usted con eso, yo sí. Creyendo que podemos independizarnos de Dios y crear nuestro propio estilo de vida, terminamos en la vergüenza y en la consecuencia del pecado. Quiero que me acompañe por favor a un versículo en la Biblia que está en Romanos capítulo 1, por favor. Romanos 1, 21. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es cierto, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. No quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Comenzaron a inventar rollos en sus vidas, en su estilo de vida. Comenzaron a inventar que no era pecado, que era enfermedad. Comenzaron a inventar que no era pecado, que era un estado de conciencia, de ánimo. Es que estaba muy enojado, por eso lo hice. Es que estaba muy triste, por eso lo hice. Es que estaba muy influenciado. Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, creían haber construido un estilo de vida propio apartado de Dios, pero se convirtieron en completos necios.
Creían que eran sabios porque se habían independizado de Dios, pero el resultado final fue que eran unos tontos cometiendo el error más grande de sus vidas: independizarse de Dios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Una conciencia realmente muerta, aquí la tienes cuando Dios se va de tu vida. Cuando Dios dice: ok, en verdad, escoge la vida o la muerte para que vivan tú y tu descendencia. Y cuando uno dice: escojo la muerte, entonces Dios caballerosamente dice: adelante, amigo, come lo que tú quieres comer, ve adelante y vive lo que tú quieres. Tu conciencia no puede detenerte. No hay nada que pueda sacarte de esa condición. Entonces Dios los abandonó para que hicieran toda clase de cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, y como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. No es que así nació, no nació así. Es que su estilo de vida, no era su estilo de vida. Esto es una consecuencia muy grave de haberse independizado de Dios. Y entonces cambiaron la verdad. ¿Qué te queda cuando ya no tienes nada más que hacer? ¿Qué te queda cuando ya estás hundido en tu estilo de vida, hundido en tus broncas, sin ninguna conciencia? Lo único que te queda es cambiar la verdad de Dios por una mentira. Y entonces vivir en tu mentira. Y así rendirle culto a las cosas que Dios creó, pero no al Dios que creó todas las cosas, que es digno de eterna alabanza. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Tu conciencia te lleva al punto de estar listo para permanecer o listo para caer. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás más listo para caer o estás listo para permanecer? Tu conciencia fue diseñada para guiarte siempre hacia Dios. Dios la puso ahí para guiarte siempre hacia Él. Dios te dio la conciencia para guiarte siempre a hacer lo que a Él le agrada. Pero también Dios te dio tu conciencia para guiarte a hacer lo que es bueno para tu vida. Hay tres grandes privilegios que nos da la conciencia. Nos guía a Dios, nos guía a lo que le agrada a Dios y nos guía a lo que es bueno para nuestras vidas. ¿No necesitas tu conciencia? Claro que la necesitas viva, la necesitas despierta, la necesitas limpia. Ahora, si tu conciencia no es rendida, si tu conciencia no es renovada, si tu conciencia no es reorientada cada día, siempre vas a vivir decayendo y desorientado. Necesitas cada día rendir tu conciencia a Dios. Necesitas cada día tomar la decisión de que el día de hoy, Señor, mi conciencia va a estar rendida a tu voluntad. Mi conciencia va a estar rendida a tu palabra. Mi conciencia va a estar rendida a tu Espíritu Santo. Mi conciencia va a estar rendida a la obra de Cristo en la cruz. Mi conciencia, Señor, necesita de tu obra en mi vida. Me rindo a ti. Todos queremos grandes resultados en la vida cristiana, pero nadie quiere rendirse ante Dios. Necesitas rendirte para tener una conciencia limpia. Necesitas pedir cada día al Señor que renueve tu conciencia. Señor, el día de ayer tuve ciertas luchas, tuve ciertas cosas, vi ciertas cosas, acepté ciertas cosas en mi mente, acepté ciertas cosas en mi corazón. Por favor, el día de hoy, Señor, renueva mi conciencia. Renueva mi mente, renueva mi corazón, renuévame por completo. Porque necesito mantenerme en esa limpieza, necesito mantener limpia mi conciencia. Ahora, mantenerse limpio es un acto súper espiritual, te pregunto. O sea, bañarse es una cosa extraordinaria. A lo mejor para algunos sí.
Pero bañarse es el acto más natural de la vida. Es algo que dices, oye, necesito bañarme. O sea, la gente escucha una conciencia limpia y piensan que vamos a andar. Los ángeles cantando alrededor de tu vida, ¿no? Con un halo blanco alrededor de ti. Escuchándose los cantos angelicales porque tienes una conciencia limpia. Tener una conciencia limpia es lo más natural que debería de existir. Meterme a rendir mi conciencia, meterme con Dios a renovar la conciencia, pedirle a Dios, reorienta mi conciencia, debería de ser el acto más natural de nuestras vidas. Debería de ser lo más natural de nuestras mañanas. Señor, reoriéntame hacia lo que dice tu palabra, porque mi corazón tiende hacia otro lado. El pecado me está llamando. Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Reorienta mi conciencia hacia ti. Utiliza lazos de amor y de misericordia, o ganchos, o lo que tengas que usar, pero reoriéntame. No me dejes perderme en mi propia prudencia. No me dejes ir tras lo que me grita mi carne. Me rindo. Vengo a que me renueves. Vengo a que reorientes mi vida para no decaer, para no andar desorientado. Líbrame del efecto del pecado sobre mi vida. No, quítame el estrés. No, dile, Señor, líbrame del efecto del pecado sobre mi vida. Deberías de leer Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 y las consecuencias del pecado. Una de ellas dice: te heriré con locura, el temor te perseguirá de día y de noche. Maldiciones de la desobediencia. No, es que esté estresado, por eso no duerme. Tiene un esqueleto en el closet, por eso no duerme. Tiene una segunda relación, por eso no duerme. No sabe cómo va a pagar mañana las dos cuentas de las dos casas. Está estresado. No está estresado, está en pecado. Por eso no duerme bien. Siempre decadente, siempre desorientado, porque no estás rendido, porque no estás renovado, porque no estás reorientado. Pero si mantienes tu conciencia rendida, renovada y reorientada, te mantendrás despierto y mantendrás limpia tu conciencia. No es posible tener una conciencia perfecta, pero sí es posible tener una conciencia limpia. Tercer y último punto: la resurrección de la conciencia viene al reconocer nuestra condición. Lucas 15 del 17 en delante, fíjate, finalmente cayó en cuenta, santo Dios, finalmente cayó en cuenta el chavo. Ya le había pedido todo al padre, ya se había malgastado todo, ya había hecho de su vida un desastre, ya estaba en la quiebra, ya estaba tocando fondo, y entonces finalmente cayó en cuenta. ¿Por qué no antes? ¿Hasta dónde quieres llegar para que tu conciencia te reactive otra vez? Finalmente cayó en cuenta que había sido muy tonto. Toda la vida se defendió, toda la vida argumentó, toda la vida culpó a otros, toda la vida justificó su pecado, pero por fin se dio cuenta lo tonto que era al independizarse de su padre. Todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo aquí muriéndome de hambre. Hombre, ¿no lo habías pensado antes? Lucas 15, 18. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. ¿Sabes? No tenía ni qué comer. ¿Cómo se iba a regresar? No tenía ni qué comer. ¿Cómo se iba a regresar? Hay veces que tú no sabes ni cómo salir de donde te metiste. Pero si tu conciencia despierta, tu espíritu va a anhelar volver a la casa del Padre a como dé lugar. A lo mejor vas a llegar arrastrándote, pero vas a llegar. A lo mejor vas a llegar tronadísimo, pero vas a llegar. No sabes cómo. Yo no sé cómo le hizo, la Biblia no describe, pero algo tuvo que hacer. Más allá de su inconsciencia, más allá de su tontería, algo tuvo que hacer. Su conciencia despierta lo movió en una nueva manera. Su conciencia limpia, porque empezó a limpiarse ahí. Empezó a darse cuenta de la porquería donde estaba metido. Empezó a darse cuenta del pecado, cómo lo había afectado, cómo lo había embrutecido. Y entonces su misma conciencia despertó en él y lo llevó a la manera de regresar a la casa del Padre. Iré a la casa de mi Padre, y cuando llegue a la casa de mi Padre le voy a decir:
Le voy a decir, perdóname, papá, es que la regué. O sea, voy a llegar a la casa de mi padre y le voy a decir, es que, pues ya ves que cuando yo era niño mi tío me metió malas ideas y no justificó nada. Dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Padre, ¿qué? He pecado contra Dios y contra ti. He pecado. No dice, me equivoqué. No dice, la regué. No dice, Padre, perdón, tomé una conducta equivocada. Perdón, mi estilo de vida me llevó a hacer esto. No, simplemente pequé contra ti. Pequé contra Dios. Hay una conciencia otra vez de pecado en mí. Hay una conciencia otra vez de que el pecado está en mí. Y a través de esa conciencia estoy recuperando la limpieza, la claridad en mi mente, la claridad en mis sentidos. Porque la claridad lo llevó a decir esto, versículo 19: ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Y mientras el hijo todavía estaba lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Y el padre salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. No sé si puedes imaginarte esa escena. No sé si la has vivido o experimentado en algún momento, en algún punto de tu vida. Pero esta es una escena que se da cuando la conciencia despierta. Cuando la conciencia despierta y los pecadores son llamados a casa y se dan cuenta en la porquería en la que están viviendo, en las decisiones equivocadas que tomaron, pero toman el paso, no saben ni cómo, pero llegaron hasta las puertas del Padre. Y antes de que lleguen a las puertas, el Padre los intercepta en el camino. Y cuando el hijo estaba en medio de los brazos del Padre, versículo 21, yo no sé cómo le hizo, porque a mí se me quebraría la voz. Pero cuando estaba en los brazos del Padre, el hijo confesó: Padre, cumplió lo que había dicho, lo que había pensado. He pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. El padre, dice la Biblia, que no hizo caso de eso. El padre le dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, tráiganle la mejor ropa, pónganle un anillo, porque yo sigo comprometido con él. Él quebró el pacto, pero yo no. Yo lo amo igual y lo voy a levantar de una manera que ni se imagina siquiera. Pónganle una ropa nueva, pónganle el anillo de compromiso y pónganle unas nuevas sandalias. Maten al mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. Estaba perdido, pero ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. La resurrección de la conciencia viene cuando reconocemos nuestra condición. Cuando reconoces tu condición, el cielo desata su amor. Cuando reconoces tu condición, el cielo desata su gracia. El cielo desata su misericordia. El cielo desata todo el amor del corazón del Padre ahí guardado, reservado para aquellos que reconocen su condición y dicen: estaba muerta mi conciencia a causa del pecado, pero ahora volveré a casa, me arrepiento. Volver es el término exacto de arrepentimiento. Volveré a casa, me arrepiento. Este no es mi lugar, esta no es mi casa, esta no es mi tierra. Mi Padre me está esperando, Él está ahí, yo voy a regresar a casa. A un hombre consciente de su pecado, a un hombre que confiesa su condición y vuelve a casa, Dios le recibe en gracia y cambia su realidad caída en una fiesta de resurrección. En una fiesta de resurrección increíble, ¿sabes? No importó nada en ese momento, solo que el hijo había regresado. Importó que estaba muerto, pero ahora estaba vivo. Estaba muerto a causa del pecado, pero ahora vivía a causa de la gracia y la misericordia. Su conciencia despertó, su conciencia resucitó. Para tener y mantener una conciencia limpia hay que reconocer nuestra condición y nuestra necedad.
Hay que cambiar de dirección. Volveré a la casa de mi padre. No más estaré en este lugar. Para tener y mantener una conciencia limpia hay que ubicarse delante de Dios. No voy a llegar con exigencias. No voy a llegar diciéndole: ya llegué, papá, soy tu hijo, malgasté todo, recíbeme, perdóname. ¿Sabes? No merezco ni ser llamado tu hijo. Dame chamba. Dame chamba. Aprendí a trabajar ahí con los puercos. Puedo hacer algo aquí en casa. Ubícate. No vengas a exigir gracia. No vengas a exigir misericordia cuando por tu propia conciencia perdida rompiste el pacto con Dios en tu vida. Ven ubicado y dile a Dios: Señor, lo que quieras hacer conmigo, aquí estoy delante de ti. Hay que ubicarse delante de Él. Para tener y mantener una conciencia limpia hay que entrar en la compasión y el abrazo del Padre. No te quedes afuera. No dejes que la culpa te deje fuera del abrazo y de la compasión del Padre. Porque estando abrazado, estando entre los brazos del Padre, es el mejor lugar para confesar nuestra condición. Es el mejor lugar para decir: he sido de lo peor. Aquí en tus brazos, aquí en tu pecho, aquí, Señor, en tu amor, en tu gracia, aquí en tu victoria, puedo confesar lo que fui. Puedo confesar cómo estaba perdido. Puedo confesar que estaba muerto, pero ahora vivo. Para mantener una conciencia limpia hay que dejar que el Padre haga su obra en nosotros. Porque tú podrás estar diciéndole: Dios, era un miserable. Dios, era una porquería mi vida. Oh Dios, y puedes estar, dice eso. Y Dios: ok, está bien. Vengan y pónganle un vestido nuevo. Traigan el anillo del pacto que había abandonado aquí. Aquí está su anillo, tráiganlo, pónganselo. Pónganle sandalias nuevas. Deja que Dios haga su obra en ti. Deja que Dios termine la transformación que empezó en tu conciencia. Ahora deja que Dios termine su obra. Deja que te vista de una manera diferente. Deja que te cambie los harapos del pecado por un vestido nuevo de santidad, de gracia, de amor. Deja que Dios haga su obra en ti. Deja que Dios se comprometa nuevamente contigo y comprométete con Él. Deja que Él haga su obra en ti. Deja que Él ponga el tipo de sandalias con el cual vas a andar en su reino. Déjate de andar descalzo en tu pecado por este mundo. Hay que dejar que el Padre haga su obra. Y por último, para tener y mantener una conciencia limpia, hay que tomar la nueva vida, la oportunidad y la fiesta que el Padre ofrece en honor de los que despiertan de la muerte de su conciencia. Hay que entrar ahí. Hay que entrar y decir: venga la fiesta. Sí, Señor, ¿por qué no? Vamos a entrar en el deleite del Señor. Vamos a disfrutar de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Vamos a disfrutar lo que Él ahora puede hacer en nuestras vidas. Vamos a gozarnos en Él. Vamos a gozarnos en su amor, a gozarnos en su gracia. Vamos a disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Pero todo empieza con una cosa: reconoce tu condición. Reconoce la condición de tu conciencia. Reconoce el pecado en el cual has estado metido y ha traído tanta consecuencia a tu vida. Ven como el Hijo.